Ostea ondo entratu dugu eta gogokin betiko moduan. Gero dakago jarraitzen dugu zuren bajarekin eta baten bat gehiago bai. Azken momentuan, Oskar kolpe batekin eta Oier, claro, Oier zigurtuta hola. Liderraren bisita jasoko duzuen, ez eta samurra liderra jasotzea, ze espero duzu? Hombre, liderra izan da gauzak oso ondo egiten ditu eta azkenean partidu oso zaila, plantilla oso onak, jokalari oso onak, antzekoa, pasatuko astean antzekoa, jokalari handia eta kalitate handikoak. Egon behar gara oso adi partidu osoan, partidu oso nahi behar dugu irabazteko eta hori da gure helburua, pasatako astean duzete talde partidu ona izuela eta puntu bat atera egun, bihar partidu hobeago egin behar dugu 3 puntuak ateratzeko. Gainera, jakin dugu sarrera guztiak agortuta, lezama beteta egongo dela, zer suposatzen du horrek zuretzat eta taldearentzat? Hombre, berri ona, azkenean jendea etortzea, gure jendea eta baita beraien jendea, zelai bat beteta ikustea, jokalarientzako, denentzako gauza ona da eta hori da nahi duguna futbolean, harik eta jendearen aurrean jolaztia. Zure ustez zer beharko du bihar taldeak azken jardunaldi horietan garaipena lortzeko falta izan zaion zer hori beharko du? Azkenean ikusten taldea gero eta hobetu dagoela, asteak pasata ikusten da gauzak ondo egiten ditugula, baina azkenean, pasatako astean aukera egin genituen bat sartu genuen, beraiek penaltiz eta gainera azkenean genituan penalti horretan iaia galtzen dugu, baina ideia berdina da, hobetzea pasatako asteakoa. Horretan gaude, egunero lan egiten eta bihar irabazteko, esakizuan bezala, gauzak oso ondo egin behar ditugu. ¿Entraremos a euskaraz? Pasamos a castellano. Compañero Bogunón, ¿cómo llega el equipo para este partido tan importante? Bueno, pues como todas las semanas, entrenando a tope, el equipo entrena muy bien. La idea es continuar con la progresión que podemos tener en el juego, ¿no? Más allá de los resultados, que por supuesto que vamos a buscar la victoria como siempre, pero bueno, el equipo tiene claro que tiene que hacer las cosas muy bien para poder ganar. La semana pasada yo creo que hicimos buen partido en el sentido de con y sin balón y empatamos, pues hay que darle una marcha más para conseguir esos 3 puntos. En cuanto a bajas, sabemos la de Unzu por lesión, la de Oier por sanción. ¿Lander va a llegar a este partido? Lander sí, Oskar ha tenido un golpe que no va a estar para este partido. Y en cuanto a la expulsión de Oier, no va a poder contar con el central que ha jugado todo hasta ahora. ¿Cómo vas a recomponer esa zona? Con otro central. No, Oier al final hemos recurrido, pero la verdad que después de ver las imágenes a mí no me pareció tarjeta para nada, la duda de la falta, pero bueno, al final no puede jugar, no pasa nada, encontrará a otro compañero que lo va a hacer igual de bien o mejor y punto. Se han vendido todas las entradas para Lezama para el partido de mañana. ¿Cuán importante va a ser el público y la afición? Sí, al final, pues estábamos deseando jugar con nuestra gente, ya empezamos a notar, ¿no?, el calor de la gente. Yo creo que el jugador lo está deseando, tiene que ser importante que nuestra afición nos apoye a tope en casa y pues deseando, ¿no?, ya que se han vendido todas las entradas, es verdad que también de Gijón vendrá gente, pero pues deseando intentar hacerlo lo mejor posible para a la afición darle la victoria. Decías que necesitáis meterles una marcha más al partido para mejorar lo que se hizo contra la Eibar. ¿A qué te refieres con esa marchita más? No es cuestión del partido, la cuestión es que al final nosotros, más allá de los resultados, tenemos que ir progresando, tenemos que ir mejorando, porque sabemos que la categoría es muy complicada. Creo que el otro día contra la Eibar hicimos muy buen partido, pero empatamos. Viene un equipo muy parecido a la Eibar en el sentido de un equipo que creo que está hecho para ascender, o por lo menos estar arriba, con jugadores muy buenos. Y tenemos que seguir el camino que hicimos con el Eibar, pero mejorándolo, está claro. Si queremos ganar, hay que hacer mejor con balón, mejor sin balón y más si cabe contra el líder en este caso. Intentar que caiga otro líder en el
Sí, intentar ganar. El líder da igual. Intentar ganar, que es nuestro objetivo, el de ganar cada fin de semana, y en este caso pues el Sporting y el Zama. Bueno, Íñigo, yo te quería preguntar por la preparación de la semana. Hemos visto que habéis entrenado uno de los días en Artunduaga. ¿Por qué ha sido esa decisión? ¿Es un césped que se adecua más a lo que nos podemos encontrar en Lezama o no hay otra razón? Sí, al final, pues bueno, también por cuidar un poco Urriche, ¿no? Al final sabemos que Urriche, cuando haga malo, pues se pone blando, y entonces si le damos un día de descanso, pues mejor para Urriche, y luego también porque el campo de Artunduaga al final, pues está más duro y es más parecido a Lezama en este caso, sí. Te quería preguntar también por el rival, por el Sporting, que tiene a uno de los mejores delanteros de la categoría, como es Uroš Djurdjevic, uno de los máximos goleadores la temporada pasada. ¿Ha cambiado la preparación por tener enfrente a un rival de tal calibre o seguís preparando los partidos de igual manera? Hombre, conocemos al rival, lo analizamos, lo estudiamos, pero al final no cambiamos nuestra forma de jugar, nuestra idea de juego, porque al final es verdad que Yuka metió el año pasado muchos goles, pero es que cada fin de semana nos encontramos jugadores muy buenos en cualquier equipo. Entonces, por supuesto que los conocemos y nos informamos, pero como he dicho más de una vez, yo creo que en nuestra mano está hacer las cosas bien, conociendo al rival, pero lo importante somos nosotros. Y por mi parte solo una, ¿qué destacas de ellos? O sea, ¿cómo van a jugar, sistema de juego, jugadores, Yuka y demás, internacionales, en fin? Sí, pues al final ellos van líderes, están haciendo las cosas muy bien. Yo creo que no solo Yuka, ¿no? La segunda línea por detrás del punta, como Villalba o Aitor García, o el otro día salió Gaspar y metió gol, que había jugado los dos medios centros, que sí son de la cantera, pero son chavales que juegan muy bien al fútbol. Atrás tienen más valientes, es que Mariño, el portero, tiene un equipazo, pues una plantilla muy buena, que como nos hemos encontrado a Eibar, como nos encontraremos más de una, y al final no puedes centrarte solo en un jugador. Es verdad que nosotros tenemos que, como bien he dicho, conocer a todos, pero tenemos que centrarnos en hacer nosotros las cosas bien.